hay otras weas que no hemos probado, no hemos probado las preguntas cortas. ¿Ah? Así, weón, esa wea como de ping-pong. La innovación. ¿Por qué no hacemos un verde de una pregunta que uno le hace al otro y punto? ¿Ahora al tiro? ¡Al tiro! Al tiro. Ah, mierda, conche tu madre. Mirko, pregunta corta. Última vez que tuviste sexo. Hace 3 semanas. Pollo, ¿te gustan las piernas de Jacqueline Van Rieselberg? No, he visto mejor. Fue el chacho, este weón. Pirincho, ¿lo Rego fue un touch and go o algo más? Uno recae una y otra vez con los amigos. Un remember. Tal cual. Mierda. Camilo, una persona judía que admires. Paola Berlín. ¡Qué grande! ¡Qué monstruo! Macari, la distancia etaria más grande que hemos tenido en el Hot Tub. 40 y 20. José. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle. Aquí la venganza a los nerds, a los que les gusta la política, pero están en cuarentena y tienen que hacer un programa por videoconferencia. ¿Cómo estás, Pirincho? Salud, compañeros. Salud. ¿Cómo está don Gonzalo Miller? Bien, oye, un aplauso a la República Liberada de Ñuñoa. Exacto, ahora la República. Ahora vamos por nuestros fueros. Pero Cacó Macari, bienvenido. Sí, así es, yo quedé en cuarentenado mientras Férez sale con el maletín. Pero no voy a poder llegar al Hot Tub para poder hacer un intercambio de prisioneros con Macari. Pero bueno. ¿En cuarentena? ¿Ah? ¿El Hot Tub entra en cuarentena? El Hot Tub entra en cuarentena. Peñalolén entra en cuarentena. Así que Macari pero bueno, y el senador Guillén. Pero la mejor época de la dictadura militar era la clandestinidad. Y esta no será la excepción. No será la excepción la clandestinidad. Pasaremos a la clandestinidad. Oigan, señores. Partamos con el programa si no les molesta. Me dicen ustedes nomás. Estamos haciendo este programa en una semana en la que se sigue el proceso que ya veníamos detectando la semana pasada, esta especie como de normalización o cada uno va por sus fueros. Macari hacía la salvedad la semana pasada de que la derecha iba por sus fueros e iba a empezar a meter o pedir a los ministros del apruebo. Metió a una ministra full rechazo esta semana esa gran derecha. Esta es una semana también en la que el Congreso está medio desbandado, sigue la presentación de proyectos que son inconstitucionales, ya no se le aprueba nada al gobierno, o sea, está bien parecida la escena política a como estaba antes de COVID-19, así que me gustaría partir analizando más que los fenómenos que están ocurriendo, el por qué se están produciendo. Pirincho, no sé si quieres abrir los fuegos. ¿Cuál es tu tesis respecto de por qué está tan rápida la normalización del mundo político? A ver, yo voy a diferir de la tesis y quizás por eso mejor que haya partido. Yo no sé si hay un proceso de normalización. A mí más bien me parece todo lo contrario a la luz de los presupuestos que originalmente se habían puesto sobre la mesa. Hace 2 semanas discutimos largamente con Gonzalo a propósito de la nueva normalidad. Yo ponía sobre la mesa un temor y que quiero decir sinceramente esperaba que no se cumpliera, pero a la luz de lo que fue esta semana me empiezo a preocupar. No solamente hay un aumento significativo de los casos por el cambio de metodología, sino que hemos alertado respecto de problemas que ya tenemos en la infraestructura hospitalaria, bastante más temprano de lo que habíamos esperado, y de esa perspectiva los números no son especialmente auspiciosos. Creo que, como yo más bien alguna vez lo dije, todo este goodwill en torno al gobierno iba a funcionar en la medida que la gente sintiera que la situación estaba bajo control. Pero la meseta se la tendrán que entubar, igual que la nueva normalidad, porque lo que parece es que las 8 o 9 comunas que se declaran en cuarentena hoy día son una demostración de que esa estrategia no funcionó. Entonces la pregunta interesante es más bien cómo en ese escenario de agravamiento objetivo de una situación de crisis que parecía controlada, por las razones que ya largamente podremos discutir, se empieza a dar este proceso de normalización.
política. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera, que es la que sospecho, es la más obvia y evidente, es que hay un sector de esa clase política que hace mucho rato no conecta, ni entiende, ni enlaza con las preocupaciones que tienen hoy día los ciudadanos, y efectivamente empieza a haber un revival de sus viejas discusiones, de debates que ya conocimos, de posturas que ya sabemos, en condiciones de que la situación que debería más apremiarnos se torna todavía más dramática. Y lo segundo, que es más improbable, es que esa clase política suponga que no hay vuelta atrás, de que la situación sanitaria no tiene mucha corrección y por lo tanto hay que hacer como si no existiera. Y desde esa perspectiva yo no sé cuál alternativa es peor, francamente. Ya, pero hasta cierto punto concuerdas que la clase política volvió a lo que estaba haciendo antes, es decir, estar más disgregada, estar más refractaria respecto del gobierno, y esta especie como de tregua política que se generó durante el COVID-19, había cuenta de que los números no están dándole la razón al gobierno, hoy día se empieza a dispersar. Al final ese es el problema, ¿o no, Gonzalo? Yo creo que hay dos cosas. Una, primero, nunca imaginé que una portada del The Clinic causara tanto, fue como un charchazo, ¿no es cierto?, en el rostro de la oposición, ¿no es cierto? Esa portada donde dice, aquí en la lista de propuestas de la oposición frente al coronavirus, frente a la crisis, y en una página en blanco, causó un nerviosismo seguido de las palabras, ¿no es cierto?, de varios líderes que empezaron a hablar de una oposición que no estaba a la altura de la crisis. Y cuando hablamos de líderes políticos, hablamos desde un Jorge Chap, que usó la frase, obviamente una frase que ya habían usado Felipe Arbós o que había usado el propio Ricardo Lagos. Yo creo que el elegir al coronavirus como un punto para hacer oposición, yo creo que es un error estructural respecto de esa oposición. Yo creo que, claro, volvemos a un congreso que es trabado, o en un congreso que en el fondo no va al ritmo de los problemas ni de la crisis, y que se entiende de que hoy día van a haber, digamos, a partir de la próxima semana, 4 millones de santiaguinos cumpliendo cuarentena. ¿Cinco? ¿Cinco? 5, hermano. Vale. Y en el fondo no han logrado aprobar las leyes que van a permitir que se puedan quedar en cuarentena, pensando en que muchos de ellos viven al día, viven con trabajos informales, por lo tanto viven de las remuneraciones de lo que están haciendo, no tienen mayor capacidad de ahorro, y esas herramientas se están demorando, se están retrasando, y finalmente algunas no se aprueban. Con discusiones que, para decir verdad, aparecen difíciles de entender. Una posición que dice, mira, este monto debieran ser no 65, sino 170.000 pesos, pero que finalmente anoche dice, no, mira, con 80.000 pesos nosotros estaríamos dispuestos a subirla. Entonces, la falta de seriedad también en la conversación de política pública hace de que uno diga, esto no tiene que ver mucho con el diseño de política pública, no hay que buscar una explicación muy dogmática a los números, sino que tiene más que ver con, de alguna manera, hacerse cargo de que el gobierno tiene el control de la crisis y hay que tratar de disputarlo desde el único terreno posible, que es el Congreso. Lo que pasa es que un Congreso que frena medidas, se pone en una dinámica que es difícil de entender y más difícil para todos los que se van a quedar en su casa, y cuando no tengan ingresos se van a mirar hacia quién es el responsable de la demora o que no exista. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gonzalo? Discutimos un par de semanas atrás a propósito de estas mayores señales de normalidad que trataba de dar el gobierno, que yo creo que estábamos todos de acuerdo en que en algún sentido también impactaron en una variable muy sensible que es el comportamiento de la población. Cuando la autoridad da señales de normalidad, efectivamente el autocuidado de las personas tiende a relajarse. ¿No te parece un poco cara de raja, para decirlo en castellano, que el gobierno y particularmente Mañalich, a propósito, particularmente a la región metropolitana, responsabilice a los ciudadanos y a su conducta de los mayores contagios, de los brotes, y no de que incitó esa conducta en parte importante de la población? Pues yo estoy de acuerdo contigo que en la clase política hay una responsabilidad, evidentemente, pero creo que también en la autoridad hay un importante respecto de lo que tuvo que hacer hoy día forzadamente el gobierno, que fue invertir la lógica que venía aplicando en las medidas. No, yo creo que no. Mañalich dijo que esto debe ser apretar y soltar. Apretar y soltar, ¿en función de qué? De los indicadores, finalmente, de lo que sí la región metropolitana se está comportando de manera muy distinta al resto de las regiones.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando en la región metropolitana? En las distintas dimensiones. O sea, cuando dices tú, 400 personas en una fiesta en Maipú, tú me dices, ¿eso es una señal de qué? La gran cantidad de fiestas clandestinas, problema de ruidos molestos, que en el fondo, ¿qué es? Son personas que se están reuniendo más allá de los límites permitidos. Entonces, Sí. hay mucha dificultad. Hoy día escuchaba en la mañana al alcalde y al propio Pancho Vidal pidiendo más militares en la calle para controlar el toque de queda. Entonces, hay una gran dificultad respecto al cumplimiento de las reglas. Y eso tiene que ver, creo yo, con que la política, las últimas 2 semanas, se empezó a transformar en un problema para el control de la crisis más que en parte de la solución. Pero tal vez yo me expliqué mal, Mirko, a ver si tú nos ayudas en este caso. Porque yo me refería no por normalidad a las cifras de la pandemia, sino me refería a la idea de que como que esto fue un paréntesis, ¿cierto? Donde muchos actores comenzaron a comportarse de manera distinta, pero ahora fue como correr un velo y finalmente están todas las cagadas que habían antes del COVID-19. Tanto las que se manda el gobierno permanentemente como... ¿sí? Yo que tengo una historia de más intimidad contigo, te conozco más, entonces por eso sea lo que te refieres. Me entendiste. Claro, hemos hecho cosas Bien. que son inenarrables en estos programas juntos, entonces... Antes del COVID-19. Disculpemos a Pirincho y a Miller, no tienen ese grado de complementación para interpretarte, pero efectivamente estoy contigo. Pasado un rato, unas 6 semanas de miedo COVID y de aparente control del gobierno, empieza a renormalizarse la agenda, por una parte con la política conflictuada e inoperante. Todos los actores políticos entran a la lógica del conflicto y a la vez se anulan en la inoperancia y a la vez se reenciende la agenda que nos instala en el abuso y la desigualdad en Chile, que son profundamente irritantes. Y en ese sentido hay 2 noticias, que son las noticias que reencauzan esta energía. Una, por cierto, la fiesta en Maipú. Sabemos de una fiesta, pero deben haber 20 que no conocemos. Y eso nos habla finalmente de el desfonde de todas las formas de autoridad. Estamos ante una generación con un discurso, con un ethos individualista, con una segmentación que esto no tiene que ver con sectores sociales. Están los irresponsables que se van en helicóptero y los que están en la fiesta en Maipú. Entonces tiene que ver con una cultura que se construyó en Chile de desacople de la autoridad. Hay gente que ni sabe para qué sirve un ministro y no le importa lo que diga el ministro, ni menos lo que ordene el ministro, que no le teme a carabineros, ni le teme al ejército, ni le teme a nada. Hace su vida porque le dijeron, compadre, aquí cada uno se salva solo. Nos vivimos en una comunidad, no tenemos una sociedad, tenemos una economía. Y los políticos, da lo mismo quien esté, nosotros vamos a estar siempre igual. Y ese mundo vuelve al igual como fue con el estallido, con los bolsones de Santiago, en ausencia de normas, en ausencia de Estado, controlados por el narco, por las barras bravas, por los anarcos, que hicieron toda su temporada de ejercitación en el Instituto Nacional, etcétera. Ese Chile anómico empieza a brotar. Y por otro lado, ¿no?, la descomposición final del sistema político, que lleva a que el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo hagan el ridículo, con una ley de protección al empleo que antes de cumplir un mes termina comunicacional y políticamente hecha mierda por la actuación de los accionistas de Cencosud. Entonces, eso es notable, porque te habla de la incapacidad del sistema político en una situación excepcional y de emergencia de sacar una puta ley. Y entonces hacen el ridículo mandando una indicación para arreglar la cuestión, porque finalmente tienen que pedir que por favor los empresarios no se aprovechen de esta norma que tiene un sentido de proteger al empleo. Y da lo mismo todo el tipo de argumentos a favor o en contra de los empresarios, en la sensación que se instala, la sensación de que esto está hecho a imagen y semejanza de los intereses de los amigos del presidente Piñera. Probablemente acá nosotros podemos entender que Piñera le hubiera gustado que la ley saliera bien porque está cuidando su propio interés como presidente y que esto él sabe que lo impacta, pero la percepción, no, habitamos en un tiempo de hechos, habitamos en un tiempo de percepciones y las batallas políticas son por las percepciones y las interpretaciones.
Y esta es demoledora para el gobierno y demoledora para el Congreso en su conjunto. Porque esto, bueno, si uno dijera es la primera vez que pasa, pero había pasado hace recién un mes con la Oye, y el también... pago de los permisos de circulación. Entonces, Sí. quiero reinstalar mi concepto de fin de ciclo, porque es la política como un viejito, ¿no?, metido en la UTI de 80 años que tiene lo que se llama ahora, ¿cómo les denominan? Enfermedades de arrastre o enfermedades sobrevivientes. Todos los órganos están enfermos. Entonces cuesta que funcione, porque no se trata de las preexistencias en el lenguaje de la ISAPRE, pero hay un lenguaje técnico para dar los famosos informes, y en el fondo te dicen, oye, la persona tenía coronavirus, pero lo mató toda la cachada de cuestiones que tenía antes. Bueno, eso es lo mismo, el sistema político está en el mismo estado de UTI. Ahí conectado al respirador artificial, no son capaces de dar pie con bola, y eso, con eso se queda la ciudadanía nos dice, el gobierno está en control de la situación y la oposición es muy mezquina porque los ve una pura cosa, un sistema político ineficaz, incapaz. Me gustaría agregar que a ese binomio de la política que tú nombrabas, hay que agregar también a los empresarios. Si lo que hace Cencosud repartiendo esas utilidades mientras se acoge a la ley de protección del empleo, utilidades además extraordinarias, echar por la borda también el esfuerzo que habían hecho, entre otros, los empresarios por constituir este episodio como la posibilidad de revincularse con una audiencia que ya les venía sacando la cresta hace rato. O sea, aquí son varios los perdedores del fenómeno, ¿no, Pirincho? Sí, a ver, se han dicho varias cosas cortito y de atrás para adelante. Yo creo que lo de los empresarios, a mí en general no me gustan las generalizaciones y en este caso en particular lo de Cencosud fue especialmente lamentable porque denota un cierto tono, un modo operandi que tiene que ver con algo que no solamente choca con el sentido común, sino que choca contra la cuestión más estética. Y como nos recordaba nuestro buen Santo Tomás, la estética tiene mucho que ver con la ética. Repartir dividendos no es ningún problema en una empresa solvente, que mantiene su actividad productiva, que tiene a sus trabajadores bien atendidos, que funciona. Pero lo que es realmente impresentable es que una misma empresa, más allá de las explicaciones del holding que se dan, se acoja a una ley como la de protección del empleo, pida subsidios públicos, eche mano al ahorro de los trabajadores para efectos de poder solventar su sueldo y después tome la decisión de repartir utilidades. Y lo más impresionante de todo no es que no entienda nada de lo que ocurrió, sino que en las explicaciones diga algo como que esto es absolutamente legal. Y es ahí donde estriba el problema. El problema estriba en no entender la diferencia entre legalidad y legitimidad. Y desde esa perspectiva, creo que no siendo todos, son un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Dicho lo anterior, yo no tengo la intimidad que tiene Férez con Macari, pero han repetido reiteradamente una frase que yo quisiera simplemente poner en un paréntesis. Han dicho algo así como, la política ha vuelto. La política no ha vuelto a nada. La política siempre estuvo donde está. Lo que ocurrió es que estaba completamente silenciada, sumida en la irrelevancia total, sacada del escenario, pero no es que la política en algún minuto, ni menos la política profesional, haya ido a un lugar distinto y haya vuelto al lugar donde estaba. Y eso es todavía más desesperanzador. Y por último, para no quedarme con la bala pasada, a propósito de lo que discutíamos con Gonzalo, yo sí creo que hay una responsabilidad importante del gobierno en esto, porque claro, uno se puede quejar de la fiesta de las 400 personas en Maipú, se puede quejar de la cantidad de pelotudos que hacen fila en las carreteras para irse el fin de semana largo afuera, pero yo no me atrevería a responsabilizar a esos huevones de lo que están haciendo si una semana antes hablaba de que hay que abrir los malls, hay que los funcionarios públicos tienen que volver a trabajar, que instalé la discusión respecto de cuándo se inician o no las clases. Es decir, hay una señal, buena o mala, con o sin autoridad, que dio el gobierno, que contribuyó
a la mayor irresponsabilidad de los ciudadanos, que por supuesto tiene un punto Mirko cuando dice está fundada en el individualismo, en que todos se rascan con sus propias uñas, la ausencia de comunidad, pero también si la única huevada que teníamos que rescatar de esto es que el miedo, la angustia y la incertidumbre tienden a ser un factor de disciplina. Y esa disciplina que el gobierno tenía que aprovechar para ordenar, él mismo la destruye disparándose en el pie y rompiendo el poco consenso que tenía para afrontar esta crisis. Oye, yo quiero tomarme el lugar de Fede y ponerle un tema que habíamos hablado antes de empezar a grabar el programa, y es la pregunta por el hombre nuevo. Yo creo que puede partir como un hueveo, pero sería interesante conversarlo. Es que es parte de eso, o sea, era una de las expectativas que se tenía respecto a este episodio, es que iban a cambiar algunas cosas que o desaparecían momentáneamente, ¿cierto? O que generaban un montón de cambios, y hay expectativas respecto a que la gente va a cambiar sus comportamientos, hay expectativas de que ciertas cosas se pueden perpetuar en el tiempo. Y este tipo de cosas lo que hacen es retrotraerte a la idea de que en realidad somos exactamente los mismos que antes, pero con mascarilla, como decía uno de mis entrevistados hace un par de semanas. Entonces, claro, esa es la pregunta respecto de cuánto del cambio positivo que podía salir de una situación de conflicto de esta naturaleza somos capaces de consolidar como sociedad. El punto que parece que el miedo, que era el que estaba haciendo que existiera cierta disciplina social y cierto control, ¿no es cierto?, respecto de cuidarse, cuidar a otro, se fue quedando de lado en función también de que se abrió directamente una disputa política respecto de, puede ser, a propósito de Mañalich, ¿no es cierto?, cuando una larga lista de senadores de la oposición hace una carta pidiendo que Mañalich deje el control de la epidemia en manos del ministro del Interior. O sea, eso es algo que es difícil de entender. Y del desarrollo social. Eso respecto de la nueva normalidad o la recuperación de las antiguas disputas, de volver a lo mismo de antes, tiene que ver un poco con eso también. O sea, no entender el fondo. Yo creo que, a diferencia, sí, creo yo, de que las personas, aquí no nos olvidamos, porque nos estamos quedando y poniendo el foco en la gran cantidad de personas que no cumplen. Pero resulta que la gran mayoría de las personas sí cumplen las normas. Y finalmente, por ejemplo, Talca, que fue el epicentro, la zona cero, ¿no es cierto?, de la epidemia, hoy día está en control. Y hoy día abrió su mall, lo abrió ayer en realidad, abrió su mall, está funcionando, abrió su comercio, está recuperando. Entonces, uno se puede preguntar, ¿qué pasa en Santiago, qué pasa en la región metropolitana, a diferencia del resto del país, donde en general se ha controlado mucho mejor no solamente los efectos de la epidemia, sino que también había una mayor disciplina respecto de cuidarse o de cumplir con las normas? Si uno mira la larga lista de lo que estamos hablando, no por ser santiagocéntricos, ¿no es cierto? Pero casi todos los incumplimientos nos llevan a mirar a Santiago, casi todos, finalmente, las decisiones individuales de las personas, más allá que la gran mayoría, y ese es el problema, cuando hay algunos pocos que no cumplen, la gran mayoría que está encerrada termina asumiendo los costos de esa minoría. Y finalmente el aumento de casos y finalmente, ¿no es cierto?, los nuevos brotes apuntan en esa dirección. Yo creo que la política, esas mismas personas cuando la ven que vuelve a trenzarse a golpes, igual como antes del coronavirus, o sin conciencia de la urgencia social que significa, yo creo que también es una señal de relajo, de que en el fondo parece que esto no es tan importante y que los tiempos son otra cosa. Pero si hay alguien que de alguna manera tenía cierta expectativa respecto a esas transformaciones profundas, era nuestro Mirko Macari. No, claro, lo que yo ponía el tema porque lo encuentro interesante para conversar un poco más allá de la coyuntura de la agenda del matinal o del diario La Tercera, que tiene que ver justamente con la zona de esta idea del hombre nuevo. El hombre nuevo, para todos los millennials que nos están viendo, que no deben ser muchos, no, tiene que ver con la utopía de los 60, básicamente. No solo de la izquierda marxista, sino también de la DC reformista, del socialismo científico o del socialismo comunitario. Es la idea de que de la superación del capitalismo va a venir un tipo de sociedad mejor. Por cierto que todos esos experimentos terminan mal, pero la sociedad que emerge es una sociedad llena de cinismo. Entonces también yo siento que está latente la conversación respecto de la superación del tipo de sociedad que tenemos para una que otorgue diferentes
que sea mejor desde un punto de vista moral, para lo que muchos sienten que hoy día la sociedad. Yo creo que eso es súper discutible, por cierto, y todo tiene muchos matices, pero es interesante porque te pone el estallido y te pone el COVID en la perspectiva, a mi juicio, de como umbrales de procesos que ya se venían ocurriendo. Y aunque uno podrá criticarlo y no gustarle, efectivamente estaba ocurriendo un hombre nuevo, que no necesariamente un hombre mejor o más coherente, pero el cambio radical de las sensibilidades, la sensibilidad animalista, la cosa inclusiva, que opera en el lenguaje, no sé, los cambios radicales respecto de los conceptos de calidad de vida, de alimentación, nos habla de cambios culturales que no son uno más, no son modas, no son solo tendencias, son reconfiguraciones epocales. Pero en ese entonces, caso, lo que estamos hablando ahora... Un factor de hombre nuevo es un hombre tecnológico, no solamente un hombre con mascarilla, es un hombre con audífono y micrófono también. Estas cuestiones nos modifican, más allá de las coyunturas políticas y de todas esas cosas, y están acelerando procesos que venían incubándose. ¿O no? No, pero en esa lógica, Mirko, lo que veníamos conversando recién, lo que nos ha impactado estas 2 semanas o esta última semana, que es precisamente la demostración de que no había ningún hombre nuevo, sino que más bien había individualismo puro y duro, tanto en el helicóptero, como tú decías, como en la fiesta en Maipú, serían fenómenos que a uno lo hacen confirmar que todavía eso existe, pero tú sostenís que debajo hay una especie como de transformación tectónica, digamos. O sea solo para terminar de entenderte. Vienen ejes que son, que son caóticos, lo que yo veo, pero lo central no es la fiesta en Maipú. Es que mucha gente se irrita con lo de la fiesta en Maipú porque un modo de actuar en clave individualista es decir, oye, yo me preocupo de mí, no te metáis conmigo, yo sabré si me contagio o no, si me quiero morir o no. Tiene un reproche social porque justamente está expresando esa necesidad de reinstalar una dimensión de lo colectivo en equilibrio con lo individual, ¿no? Entonces, es que yo tengo una diferencia contigo, porque yo creo que la reacción es más una funa, responde más a un individualismo neurótico, no a un comunitarismo. Yo estoy de acuerdo que tiene un tono histérico, pero detrás de ese tono histérico, de pequeños protofascismos de lo políticamente correcto, también hay una necesidad, porque nada es bueno o malo, blanco o negro. Probablemente son las dos cosas. Hay una necesidad de que nos reprogramemos también en clave los otros o la comunidad. Es decir, no solo atiende a la dimensión de tu vida como individuo, sino a la dimensión de lo colectivo, que es algo que claramente está muy fatigado en la sociedad chilena. Entonces hay una demanda de eso, y eso sí es positivo. Se puede expresar de una manera que yo también lo critico, o también lo puedo ridiculizar, pero uno está muy encima como para emitir un juicio de cuestiones que son mucho más profundas y que también lo involucran en términos históricos. Pero déjame preguntarle al comunitarismo demócrata cristiano de Pirincho. Sí, fuera de la ofensa del inicio. No, por favor, estoy acostumbrado. Yo en esto voy a disentir y no ha sido la primera vez de Mirko, porque ustedes saben, tengo una profunda admiración, siempre he declarado que cuando grande quiero ser como él. Dicho eso, yo creo que confundimos una descripción de la realidad de una prescripción de la misma, es decir, no estamos siendo muy precisos respecto de qué creemos que va a ocurrir o qué queremos que vaya a ocurrir. Yo en esto soy más pesimista. La primera vez que abordamos esta discusión, y no quiero ridiculizarla, a mí me pareció que esta idea un tanto naif del hombre nuevo, que recordemos viene de nuestro viejo Hegel, de la idea de que esta crisis nos iba a llevar a revalorizar cosas importantes en nuestra vida, a cambiar las conductas, a generar una dinámica más transversal, más colaborativa, menos individualista, es lo que profundamente yo quisiera, probablemente todos los que estamos aquí, pero estoy absolutamente convencido de que eso no va a ocurrir. Siguiendo la vieja lógica marxista, la pregunta es, eso que está ocurriendo, y que yo no lo voy a negar, que se ven distintas expresiones, el animalismo, el feminismo, está ocurriendo a nivel, para ponerlo en términos marxistas, de la superestructura o de la infraestructura, es decir, está ocurriendo por arriba o, como dice Mirko, está efectivamente tocando, modificando capas tectónicas más bien de carácter estructural. Yo tengo la impresión
de que todavía es más bien superficial. Y lo que estamos presenciando, porque estamos algo embobados, es con el espejismo de un proceso que nos vuelve a la más brutalidad del individualismo propio que tienen estas circunstancias. Si la Gallá no está indignada con la fiesta de Maipú, a la Gallá eso le importa una raja. Hubiera sido un problema si es que la fiesta se hubiera hecho al lado de su casa. Tampoco está tan indignada con la gente que se va a la playa, salvo que esas personas vivan en la playa o no hayan podido ir a la playa. Es decir, mi diagnóstico, por más duro o crudo que sea, y aunque no sea lo que me gustaría que ocurriera, es que aquí no ha pasado nada muy significativo. Y lo que va a ocurrir es que vamos a volver a una realidad mucho más bruta, mucho más cruda, donde las cuestiones que estábamos poniendo sobre el debate público ante la pandemia se van a haber agudizado de manera significativa y nuestra rabia y nuestra condena va a ser categórica respecto justamente de esa frustración, que ni siquiera un evento de esta naturaleza haya modificado en algo estructuras fundamentales que permitan un arreglo distinto. Si miren lo que está ocurriendo, en la mitad de esto, empresas reparten dividendos. ¿Qué mejor evidencia es que no han entendido nada de lo que está ocurriendo cuando además lo hacen con plata pública y con fondos de los trabajadores? Denme una sola señal de que hay algo estructuralmente que está cambiando que permita a cualquiera de nosotros tener la esperanza y que cuando la emergencia del COVID pase, no volvamos a una realidad igual o más brutal de la que estábamos presenciando. Y yo en eso, es cierto, esto puede ser lento, como dice Mirko, es algo temprano para sacar conclusiones definitivas, pero desgraciadamente soy sumamente pesimista porque lo que no está ocurriendo de verdad es que esos reclamos, esas quejas, esa rabia se expresen desde un sentimiento común, se siguen expresando desde un individualismo sumamente brutal, que se ve en lo que nos parecen cosas nobles y también se ve en lo que nos parecen cosas miserables. ¿Optimista o pesimista, Gonzalo Miller, en este nuevo clivaje del programa? Me voy a poner en una posición ecléctica entre Pirincho y Mirko. La vinista, entonces. Sí, ¿por qué? Porque en el fondo yo creo que hay un punto en lo que me plantea Mirko, amigo, ese sentido. No el código del hombre nuevo en la lógica de los 60, ¿ah? En una lógica de la política no iba a llevar de la mano a una sociedad más pura y limpia. No, pero claramente hay en nuestra sociedad un cambio importante, estructural, de respecto de lo que quiere ser la vida, de cuál es mi orientación, de que para qué construyo. Si uno mira, ¿para qué me educo? ¿Para qué trabajo? Claro, todo eso se está resignificando y eso es verdad. No tiene que ver con el coronavirus ni tampoco con el estallido social. ¿Ah? Esos cambios venían estructurándose como tendencia. Pero se conectan, se vertebran. Se aceleran. Pero no surgen a propósito. Por eso cuando uno dice, es la crisis, ¿por qué digo ecléctico? Porque claro, porque el Pirincho con una mirada más frontal de la realidad, más cruda, tiene un punto cuando también dice, oye, claro, hoy día hay mucha gente que hoy día está haciendo cosas que no hacía. El punto es que cuando se vaya la pandemia, cuando termine el encierro, lo más probable es que vuelva a lo mismo que estaba haciendo antes. Y asuma una conducta distinta, por ejemplo, como desde lo más colaborativo, ir a comprarle a un vecino que no puede salir, ir a comprarle uno. Y hoy día eso se manifiesta en muchos lugares, la preocupación por el otro. El punto es, ¿qué va a pasar cuando vuelva a tener que trabajar igual, a realizar mi vida, a determinar con mayor libertad mi tiempo? ¿Ah? Hoy día que tengo una gran cantidad de tiempo libre, quizás estoy haciendo cosas que antes no haría, pero cuando vuelva a hacer un tiempo libre reducido, cuando vuelva a sentir la presión de la cotidianidad, ¿qué espacio? Yo creo que va a haber una recuperación muy fuerte de lo que son los hábitos y el comportamiento de las personas. Y eso no tiene que ver, yo creo que es falsa la dicotomía entre lo individual y lo colectivo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es individual, es así. Pero que sea individual no significa que no asuma nuevos temas, nuevas tendencias, porque las personas se resignifican en esas nuevas tendencias, desde lo propio. La molestia, por ejemplo, con nuestro amigo DJ Corian de la fiesta de Maipú, ¿qué tiene que ver? Él lo hace desde su propio individualismo, dice, oye, yo tengo que trabajar, me invitaron a trabajar, voy, me gano 1.000 lucas, voy con mascarilla, me cuido y me voy para la casa. ¿Y por qué le molesta al resto?
porque su propio cuidado y autocuidado, sus propias restricciones, el no salir, el limitarse en lo que podría hacer, se ve vulnerado, pasado a llevar por el otro. ¿Qué más individualista que eso, digamos? O sea, cuando mi derecho es violentado por el ejercicio o acción de otra persona. Yo no creo que por lo mismo que la lógica esté en esa dicotomía individual-colectiva. ¿Ah? Yo creo que lo individual está enraizado en el ADN ya de nuestro país, es parte de la discusión social, lo que no quita que asuma temas nuevos, tendencias nuevas, cambios de vida, resignificaciones de lo que hace. El Pope Müller. Oigan, señores, nos hemos comido buena parte del tiempo, no hemos discutido respecto a algunos temas de la agenda de esta semana, por ejemplo, la nominación de la nueva ministra, que podría contabilizarse eventualmente como uno de los nuevos chascarros o simplemente una decisión de una facción del gobierno. Tenemos que elegir poderoso, así que los invito a hacer un cierre en el que pueden combinar su última reflexión y el poderoso de la semana. Parta mi amigo Mirko. Tengo dos poderosas esta semana. Una, la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La venganza es un plato que se sirve bien frío, y entonces un mes después de que el ministro Mañalich la acusara de mentirosa, y ante el incremento de la meseta o de la curva, ante el disparo de los casos, etcétera, etcétera, sale a cobrarse y a decir, bueno, invitaban a tomar cafecito y cerveza en el gobierno, obvio que esto iba a pasar. Y la otra es, como ustedes saben muy bien, una comunista de tomo y lomo, una persona radical, marxista, ¿no? Del otro lado, pero soviética, que es la primera ministra alemana, Angela Merkel, que dice, uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada. Y nos reinstala en el problema base, ¿no?, de la estructura oligárquica latinoamericana. Un pequeño grupo de familias interconectadas administran la política, administran el dinero, administran el prestigio y el estatus. Muchas gracias, don Mirko. Don Pirincho. Estaba pensando, no tengo poderoso de la semana. Confieso que quedé medio desalentado con las últimas noticias. Pero reflexión final sí tienes. Sí, y como bien decíamos aquí, no quiero parecer pesimista y más bien al revés. Quiero ojalá decir como reflexión personal que ojalá me equivoque en todos los pronósticos que he hecho. Es decir, ojalá efectivamente logremos controlar esta pandemia y que los costos sean menores de los que yo actualmente pienso, y espero de verdad equivocarme en eso. Espero de verdad equivocarme en que efectivamente, como dice Mirko, hay cambios estructurales y después de esta crisis vamos a aprender algo nuevo. Espero equivocarme. Y espero equivocarme también en el sentido de que la política sí ha aprendido algo y no han estado en el lugar de siempre, dando la hora y una vez más estando por sobre y lejos de los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, el despoderoso de la semana soy yo. Que cierre Miller, simplemente un aviso: el próximo martes repito mi charla, ¿no?, Chile y el mundo después del COVID-19. Si a alguno de los auditores de este programa le interesa, hay contacto @jaice.cl, se puede inscribir. Nosotros vamos y vamos a ponerlo en la descripción del programa. Hablando acá, claro, del trasfondo de estas cosas profundas que están ocurriendo en Chile y el mundo. Oye, antes que termine, Gonzalo, en esta complicidad, amistad, sintonía, que incluso rayó en lo sexual que manifestaste con Fere, Yo no dije eso. Ya, ¿no comparten ni charlas ni honorario en esta materia? No, se nota que no, porque el fee es muy bajo, el de Mirko, está cobrando muy poco. Exacto. Si fuera todo para el charlista. Exacto. Ya. Oye, un poderoso Gonzalo. ¿Qué va a ir, no? Briones, ¿por qué? Nuestro ministro Briones de Hacienda, porque se acordó de que el ministro de Hacienda muchas veces lo que le toca es decir que no y ponerle la prueba. Si es capaz de sacar finalmente el ingreso familiar de emergencia, significa que el buenismo de Briones de los primeros meses, ese que todo el mundo le golpeaba la espalda y le decía que qué bueno que haya otro ministro de Hacienda, se encontró con ese molde clásico
que más allá de la personalidad, del partido, del momento histórico, el ministro de Hacienda la mayoría de las veces lo que le toca es decir que no. La neurona Dipres. Oigan, muy rápido voy a copiarla a mi amigo Macari y yo. Tengo dos poderosas esta semana. No puedo sino repetirme con Isquia Siches. La encuentro fantástica. Nuevamente, cuando le sirven un plato en bandeja, ella sale a hablarle a la gente y le dice, el ministro está equivocado, pero ¿de qué se trata? De que usted se cuide. Me gusta el estilo de Isquia Siches, es un liderazgo que me parece muy atractivo. Y en segundo lugar, voy a elegir a Pamela Giles, que es, yo que era gran lector de Asterix, no sé si ustedes vieron alguna vez, leyeron el Asterix La Cizaña, que había un personaje chiquitito que se llamaba Perfectus Detritus y que dejaba la cagada a donde iba y armaba camorra a donde se metía. Se fumó el Frente Amplio, que se dividió por completo, y ahora se fumó el Partido Humanista, donde uno de sus diputados y fundadores, y buena parte de los fundadores del partido, se terminaron yendo porque Pamela se lo comió todo. Así que si hay alguien que es capaz de hacer todo eso, merece el puesto de poderosa de la semana también. Si están de acuerdo, dedo para arriba y nos despedimos hasta la próxima semana. Listo. Un abrazo. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Comenten, suscríbanse y compartan. Chabela. Chau.